Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Tenemos por fin el primer número de la miniserie de cómics titulada Hidden Empire o El Imperio Oculto en español, Masters, la cual se deriva de los eventos de la Guerra de los Cazarrecompensas y Crimson Reign, cerrando así esta trilogía de cómics escrita por el maestro Charles Soule, donde aquí vemos el inicio del final de Lady Qi'ra confrontándose directamente con Palpatine, mostrando todo su oscuro plan para derrotar al Imperio. Así que rápidamente recordaremos cuál es el contexto de esta historia ubicada entre los episodios 5 y 6 de la trilogía original, que nos cuenta cómo en esos tiempos Qi'ra primero se presentó ante la galaxia con un renovado Alba Escarlata para así crear el caos y así caer al Imperio de los Sith. Y esto lo hizo por diversos medios, haciendo una guerra entre los sindicatos criminales, pero también infiltrándose hasta la médula del Imperio con sus múltiples agentes, inclusive hasta tejiendo lazos ayudando a la Alianza Rebelde, esto pese a las diferencias que tenían, proporcionándoles inclusive datos para dar con la segunda estrella de la muerte, esto mediante los agentes del Alba Escarlata. Pero el último objetivo de Qi'ra fue siempre eliminar a los Sith, consumando así la obra de su maestro Darth Maul. Esto claro, con todos los conocimientos que ella aprendió junto a él durante años. Y es por eso que conjuntaría un equipo de élite con diversos agentes como la archivista intentando reclutar al maestro Yoda en Dagobah, o inclusive con los mismísimos caballeros de Ren infiltrándose al castillo de Darth Vader en Mustafar, perdiendo en toda esta obra a varios de los suyos en el intento. Y todo sería para desatar su arma final, justo una antigua arma del lado oscuro, la Jaula Fermata, una que estaba custodiada por gigantes guardianes del lado oscuro que la protegían. Pero a final de cuentas, pese a las pérdidas de Qi'ra y sus aliados del Alba Escarlata, ellos conseguirán obtener la Jaula Fermata para así iniciar su guerra final, ordenándole a todas sus fuerzas infiltradas propiciar el caos por toda la galaxia. Porque a los ojos de Qi'ra era el momento en que los Sith debían de caer después del caos en el que habían sumido a toda la galaxia. Y es justo aquí, Masters, que comienza el final de la caída de Qi'ra. Y curiosamente esta historia, Masters, es contada por la archivista en el futuro ya sabiendo que Qi'ra caería. Pero Madeleine Zhond, es decir, la archivista que sirvió al lado de Qi'ra, la narra desde un holograma a dos personas sensitivas a la fuerza que aún desconocemos. Y dado el contexto anterior, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los números anteriores de los cómics de Crimson Reign y también una lista nueva donde encontrarán todos los números de Hidden Empire en orden consecutivo, esto por si acaso se pierden de algo. Así que comenzamos con esta historia ligada a los Sith titulada Es cuestión de tiempo, encontrándonos en un lugar llamado Más allá del reino en el tiempo futuro. Esto en una extraña mazmorra iluminada solo por un destello azul, viendo ahí a la archivista Madeleine Zhond, quien estuvo al lado de Lady Qi'ra hacia su caída. Y aquí, a través de una esfera, como si fuera un holocrón, ella seguiría narrando todo lo sucedido en el pasado a dos figuras ocultas en la oscuridad que habían encontrado aquella pieza, y que atentamente escucharían cómo la ex aprendiz de Darth Maul se vería atrapada en su propio plan. Y aparentemente, Masters, estas dos figuras encapuchadas eran también sensitivas a la fuerza. Es así que al escuchar de la voz del archivista cómo Qi'ra quería destruir a Darth Sidious y a Darth Vader, que se revelaría que la propia Qi'ra pasaría muchos años planeando la forma de lograr sus objetivos, enfrascada en su misión sacrificando todo a su paso, cuando de repente una de las figuras encapuchadas en aquella mazmorra interrumpería la tensión de aquella historia y se lamentaría comentando que posiblemente si Qi'ra no hubiera mantenido todo su plan tan secreto y si no hubiera intentado hacerlo todo sola, quizás ellos pudieran haberla ayudado. Y justo una segunda voz se lamentaría que Qi'ra no fuera el tipo de mujer que confiaba en otras personas, ya que por la vida que había llevado solo podía confiar en ella misma, dejándonos ver que esta segunda figura encapuchada había conocido a Qi'ra en persona, inclusive Masters tal vez hasta trabajando junto a ella. Así que quizás estas figuras encapuchadas apunten hacia Luke y Leia, Masters, en esos tiempos cuando los dos fueron maestro y aprendiz tras los eventos del regreso del Jedi. Y esto lo digo sobre todo por cómo hablan y porque también Leia Organa colaboró con Qi'ra en persona, como ya lo vimos en estos mismos cómics. Y es aquí donde el archivista continuaría su historia diciendo que ese sería el final de Lady Qi'ra y también del Reino Escarlata. Y es aquí que el archivista nos recordaría cómo la líder de esta organización criminal reuniría un gran equipo desplegando todo un plan donde incluiría asesinatos, guerras ocultas, disrupción y espionaje. Todo para crear inestabilidad en la galaxia en contra del Imperio Galáctico. Y Qi'ra buscaría cazar al Imperio desde las sombras, poco a poco, con agentes del Alba Escarlata infiltrándose así hasta la médula del Imperio, inclusive atentando con el propio Vader como ya lo vimos en los cómics del Sith.
pero Kira tendría a muchos participantes en su cruzada trabajando de infiltrados, y al mismo tiempo existirían muchos grupos más que estarían paralelamente trabajando en tareas más importantes. Y es así como la propia archivista recordaría que una de esas tareas, la de ella, era en realidad el elemento central del plan de Kira, porque en realidad era el elemento más importante, usar la mayor y mejor arma de los Sith en contra de ellos mismos, es decir, el propio lado oscuro de la fuerza. Y es con esto que recordaríamos cómo Kira había heredado el alba escarlata de su maestro Darth Maul, del cual Kira había reunido mucho de su conocimiento, al igual que técnicas y herramientas antiguas aún después de la muerte del propio Maul. Y Kira con esto buscaría todo lo posible para saber más de la fuerza y del lado oscuro de la fuerza, y justo ese camino la llevaría a un conocimiento oculto dirigiéndola hacia un artefacto llamado la Jaula Fermata, un artefacto que en poderosas manos de un usuario del lado oscuro de la fuerza en realidad haría cosas extraordinarias. El problema, claro, sería que Kira no usaba la fuerza y que no tenía a alguien con el poder oscuro tan desarrollado como los dos lores del Sith. Y es ahí que en una lejana base veríamos a lo que quedaba de los Caballeros de Ren, los únicos 5 usuarios oscuros con los que contaba Kira, los cuales estaban agotados y sin motivación al haber perdido ya a 2 de los suyos antes. Esto mientras la archivista, junto con Kofo Farrus, una mujer que había sido parte de una secta llamada Los Ascendentes, que era un grupo enfocado en replicar los poderes del lado oscuro a través de la tecnología, y justo ella era la que más sabía entre los Ascendentes, que todos ellos pues habían conjuntado su conocimiento para ayudar al archivista en ejecutar su plan final. Es entonces que veremos afuera de aquella base en la que trabajaban una tremenda construcción llena de conexiones para así lograr sacar ese poder oscuro. Y con esto tendríamos un escenario terrible, viendo inclusive hasta humanos mutilados para aprovechar así su inmenso dolor en un retorcido experimento. Estando ahí todos conectados a mesas unidos a una sola fuente de poder, una fuente en la que justo en el centro podríamos ver a la Jaula Fermata, esto pues flotando en medio de una poderosa aura. Eso pues era parte del plan final para derrotar a los Sith, pero para entonces la archivista recordaría que el propio Palpatine ya tenía conocimiento del plan de Kira, sabiendo sobre todo que ella era su enemiga, y si en realidad algo tenían en común los enemigos de Palpatine es que todos terminaban muertos. Pero estas palabras también retumbarían en aquella mazmorra futura frente a las 2 figuras encapuchadas. Y es con esto pues que veríamos al mismísimo emperador Palpatine desde sus aposentos en Coruscant, gritándole a los diversos líderes de los grupos criminales en la galaxia, tanto al líder de los Hots, el propio Jabba, como al líder de los Pike o a la Gotra droide, pero también al de Black Zone, al mismísimo príncipe Shizor Masters, siendo así este personaje formalmente canonizado. Y aquí un furioso emperador explicaría que habían sido presas todos del plan de Kira, desgastándose y desperdiciando el tiempo en una guerra entre ellos, dejando sobre todo que el Alba Escarlata se infiltrara poco a poco para destruirlos a todos. Y es con esto que el emperador les ordenaría a cada cabeza criminal reunir sus fuerzas para cazar a Lady Kira y llevarla así muerta frente a él. Y de esta forma también Palpatine utilizaría cada elemento y herramienta a su disposición para cazar a todos los infiltrados del Alba Escarlata dentro del Imperio, como sucedería con el propio Escuadrón Infierno de Iden Versio y Del Meeko y hasta el mismísimo Darth Vader cazando a los múltiples traidores dentro del gobierno. Pero también veríamos cómo a través de la galaxia una gran flota imperial encabezada por un interdictor cazaba al Alba Escarlata y llegaría así hasta la superficie rocosa donde encontrarían postrado al Vermilion, justo la nave insignia de Kira, para así destruirla. Y aquello de inmediato despertaría en Kira una alerta para activar su plan final. Y aquí la líder del Alba Escarlata estaría en una cabina junto a Chana Cha, justo la líder de los huérfanos junto a su fiel compañera Imara, y también al lado de la droide Lady Bright, donde todas juntas se pondrían en marcha para comenzar así con su encuentro. Claro, al tener enfrente un interdictor del Imperio, el Vermilion no puede escapar de ahí a la velocidad de la luz. Y es con esto que Kira le pediría la ayuda a la droide, que mantuviera una línea de comunicación segura y otra más abierta. Con esto, Kira le advertiría inmediatamente al archivista Madeleine Son que estuviese lista para el momento preciso de activar su plan. Y el archivista desde su base de operaciones junto con Kofun, al igual que lo que quedaba de los Caballeros de Ren, pondrían en marcha todo lo que ya habían preparado. De esta forma, con los minutos ya contados, todos se prepararían mientras Kira intentaría ganarles un poco de tiempo. Y justo en ese momento, de una sorpresiva manera, Kira se aparecería frente a Palpatine en un holograma en sus propios aposentos, retándolo de forma abierta. Y es con esto que un Palpatine lleno de furia desdeñaría a Lady Kira por sus intentos de destruirlo, llamándola como necia, a lo que Kira le respondería de una forma retadora que quienes la habían llamado así en el pasado se terminaban arrepintiendo. Y de esta forma Palpatine replicaría diciendo:
¿De qué otra forma le llamarías a alguien dispuesto a buscar voluntariamente a los enemigos de los Sith? Y es con esto que el propio Palpatine agregaría que esperaría que Maul le hubiera enseñado un poco del nivel de miedo apropiado que le debería de tener ella a todos los usuarios oscuros. A lo que Qi'ra respondería que Maul le había enseñado muchas cosas, incluso llamándolo por su propio nombre de Darth Sidious. Y de esta forma el emperador replicaría que ahora sí ella tenía su atención, sobre todo revelando que Qi'ra sabía mucho más de los Sith de lo que Sidious sabía. Y así, poco a poco, la discusión subiría de tono, con una Qi'ra diciendo que haría lo que fuese necesario para eliminarlo. Esto mientras el propio Vermilion tomaría una posición de ataque y dentro del crucero Interdictor se activaría el pozo de gravedad, lo que evitaría así que la nave enemiga pudiera escapar de ahí. Y es ahí cuando el emperador amenazaría a Qi'ra, dejando claro que si ella se atrevía a atacar a su flota, jamás saldrían de ahí con vida, que la propia Qi'ra terminaría estallando en ira, diciendo que él no podía decir qué hacer ella, desatando con esto inmediatamente una lluvia de disparos entre la flota imperial y el Vermilion. Y es con esto que en el espacio todo sería una absoluta locura, con docenas de TIE Fighters, la flota imperial y el Interdictor mandando una lluvia de láseres justo hacia el Vermilion, dando con esto un gran espectáculo en el espacio. Así, la líder del Alba Escarlata dejaría claro que la autoridad y el poder de Palpatine era algo que no reconocía, a lo que el emperador respondería que esto no se trataba de autoridad, se trataba en realidad de poder, y el poder que él tenía no era menos real. Pero aquí Palpatine le recordaría a Qi'ra que todo lo que él había construido junto con Darth Maul estaba definido por una cualidad de él, y simplemente él no había sido suficientemente bueno, referenciando claro a cómo él había desechado a su propio aprendiz en el pasado, ya que tanto Maul como Qi'ra venían de una línea de aprendices que a los ojos del propio Palpatine estaba marchita. Y así, viendo la osadía de Qi'ra, ahora Palpatine en realidad había perdido el interés en ella. Y de esta forma veríamos a Qi'ra activar su comunicador, dándole así la señal al archivista de activar el plan final. Y con esto veríamos a los caballeros de Ren, o a lo que quedaba de ellos, conectados al campo de fuerza que mantenían a la jaula fermata, viendo a la archivista llena de adrenalina, lista para, junto con Ko, jalar la palanca y así activar unos rayos de fuerza impresionantes, llenando con esto el lugar de una luz incandescente, mientras los caballeros de Ren gritaban elevados por la fuerza que corría a través de aquellos cables. Todo en un gran eco del lado oscuro, succionando su propio poder para liberar un poder más allá de la comprensión. Todo mediante la emoción oscura del dolor. Y es en ese momento preciso que veríamos a un Palpatine entumecido por la sorpresa, mientras percibía a la distancia lo que sería una de las cosas más impactantes de la que hubiese pensado: un gigante disturbio de la fuerza, un disturbio que lo hacía temer y que en realidad era tan grande que el propio emperador arremetiría contra Qi'ra gritando sobre qué rayos había hecho, a lo que Qi'ra le respondería que haría lo que fuese necesario. Y esto se daría a la par mientras crecía la lluvia de disparos entre los TIE Fighters, el Interdictor y el Vermilion, a lo cual en ese momento preciso Palpatine gritaría impactado: ¿qué rayos has hecho? Y en ese momento Qi'ra le recordaría al emperador que había tomado la llave de los gritos que estaba en la fortaleza de Darth Vader en Mustafar, y esa llave en realidad abriría la jaula fermata. Y esto claro se revelaría mientras veíamos a los caballeros de Ren que seguían volando en el destello de la fuerza al activar el artefacto. Pero con esto el propio emperador Palpatine comenzaría a asfixiar a Qi'ra a la distancia. Y así un Sith desesperado buscaría respuestas sobre lo que acababa de sentir, a lo que una Qi'ra, con lo poco que le quedaba de aliento, le replicaría que si la mataba jamás sabría la verdad sobre el secreto que conocía, a lo cual Sidious la soltaría de repente y así Qi'ra comenzaría a revelar su historia, no sin antes ver que en la base donde tenían la jaula fermata, un inclemente rayo de la fuerza morado lanzaría a la distancia al archivista, una que le estrellaría contra una serie de cosas, inmovilizándola por unos momentos mientras los caballeros de Ren sufrían inclementemente la fuerza de la jaula fermata. Todo mediante el dolor, tratando de liberar algo más. Y así escucharíamos de la voz de Qi'ra la revelación de cómo justo Lord Maul sabía que hace muchísimos años se habían congelado en el tiempo dentro de la jaula fermata a un antiguo Lord de los Sith. Y justo Maul en vida quería encontrarlo para poder liberarlo y propiciar el caos. Sobre todo sabiendo que los Sith siempre van en dos, siempre maestro y aprendiz. Pero en realidad no había más Sith para que no se destruyeran entre ellos. Y justo al liberar a ese Lord de los Sith congelado dentro del artefacto, en realidad solo quedaría una opción: Sidious o ese antiguo Sith.
ya que no podría haber más de 2 maestros de los Sith, y ese era el plan original de Maul que ahora Qi'ra estaba concluyendo, ya que en realidad ahora solo restaría que ese Sith fuese a cazar al propio Palpatine. Y eso, claro, era parte de lo que el propio Sidious había sentido en su enorme tribulación. Y es con esto que Qi'ra, con un grito de poder, le dejaría claro que donde Maul había fallado, ella había acertado. Y lo mejor de todo es que si Palpatine la llegaba a matar, su gente podría seguir con el plan sin ella, ya que en realidad ella ya había hecho su parte para hacer caer a los Sith. Pero en plena discusión, Masters, la archivista junto con Ko y los caballeros de Ren seguirán atrapados por la fuerza de la jaula fermata y su inmenso poder, aguantando aún con lo poco que les quedaba de vida, hasta que así con todo ese poder Madeleine movería una palanca y así la jaula fermata estallaría liberando su interior. Y es con esto, con un desesperado grito, que Qi'ra finalizaría con Palpatine diciendo que no importaba si ella seguía con vida o no, con tal de que Palpatine muriera. Y es con esto, en ese preciso momento, que el gigante Vermilion se estrellaría con todo su poder que tenía directamente hacia el Interdictor, volando así las 2 naves en 1000 pedazos y generando una inmensa explosión, pero también con esto sacrificando a toda la flota del Alba Escarlata, dando un gran espectáculo. Así, mientras el holograma de Qi'ra se difuminaba poco a poco, el emperador desde su trono daría la orden de interceptar y destruir a cualquier nave de escape que saliera del Vermilion. Pero inmediatamente en su castillo en Mustafar, el propio Lord Vader recibiría una llamada del emperador Palpatine, preguntándole sobre si él también había sentido el enorme disturbio en la fuerza, a lo que el propio Vader confirmaría. Así que Palpatine le contaría que Qi'ra aseguraba tener la jaula fermata, y le ordenaría a su aprendiz buscarla para llevársela, pero en el camino también destruir a cualquiera que tuviera el conocimiento sobre su existencia, y Vader así aceptaría la orden de su maestro sin inmutarse al respecto. Y es con esto, Masters, que volando en medio de la galaxia, veríamos justo a la Siroto, la nave en la que estarían a bordo y totalmente vivas Qi'ra y Chanad, ya que en realidad ellas dos no habían estado en el Vermilion y la habían usado como una mera pantalla, solo para ganar tiempo, sacrificando así a toda la flota del Alba Escarlata al estrellarse con el Interdictor. Pero ellas, claro, debían de continuar con el plan, así que se contactarían con la archivista. Y es en ese preciso momento, en la calma después de la tempestad, que con los caballeros de Ren liberados por fin, que ellos se acercarían al archivista y así desplegando su sable de un bello rojo carmesí, Ren amenazaría con su hoja de plasma la cara de Madeleine Son. Y de esta forma reclamarían que estaban hartos de ser sus marionetas y declararían que ya no estaban más bajo la disposición del Alba Escarlata. Pero como un último consejo, Ren se alejaría diciéndole al archivista que al activar la jaula fermata y al haber sentido en el lado oscuro su inmenso poder, Palpatine y el propio Darth Vader ya estarían en camino. Así que lo mejor era que tomaran sus cosas y huyeran de ahí lo más rápido posible. Y es con esto que Ko y la archivista, ya estando solas, tomarían lo que quedaba de la jaula fermata y decidirían así continuar con el plan ellas solas, ya que a sus ojos los caballeros de Ren ya habían cumplido su propósito. Sobre todo, claro, usando su dolor y su conexión con el lado oscuro de la fuerza. Y es ahí, después de todo lo que había sucedido, y de también recibir el reporte del archivista, que Chanad le haría ver a la propia Qi'ra que habían perdido a muchos de sus mejores guerreros, y también habían perdido enormes recursos con la destrucción del Vermilion. Sobre todo ahora que el emperador ya sabía que Qi'ra estaba detrás de todo y que la quería muerta. A lo que finalmente Qi'ra respondería que aquello estaba bien y que no se preocupara, porque en realidad todo era parte de su plan. Y es ahí que al concluir, regresaremos a la mazmorra viendo al archivista en el tiempo futuro que aclararía que no, que aquello no había sido parte de su plan, ya que apenas la justicia de Vader venía por Qi'ra. Y esta historia, Masters, continuará en el próximo número 2 de Hidden Empire. Pero si también les interesa saber cómo Qi'ra reveló su arma del lado oscuro contra los Sith en el final de Crimson Reign, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con más historias de estos cómics. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.